10 minutos preciosos. Hola, buenos días. No me escuchan. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? No me ven. Señora. ¿Sí me escuchan? ¿Sonido? Sí. Ok, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Tuvimos una dificultad para el ingreso, pero gracias a Dios ya la superamos, aunque no me van a poder ver porque la cámara sigue inactiva. Ya vean, yo la enciendo y ya apenas da un parpadeo y ya se apaga. Es resolver ese asunto. Bueno, voy a invitarles para inclinar su rostro allí donde están y vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por tu compañía. Queremos colocar en tus manos a los estudiantes del grado 10º, que tú puedas bendecirles, que puedas guardarles, que puedas bendecir a tus familias, que puedas guardarles de la misma manera como hace con cada uno de los estudiantes. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos vamos a ir al Zoom. Aquí. Ok. Entonces tenemos... Si hablan más pasito, gracias. Entonces tenemos para la actividad de esta semana, hay una actividad para realizar el día mañana en homenaje a la celebración de 201 años de la batalla de Boyacá. Entonces cada 7 de agosto conmemoramos esa épica batalla donde el ejército libertador logró la victoria, y se logró gracias en parte al ejército llanero que se unió aquel día, de los 14 lanceros bajo el mando del general Rondón. De esa manera, entonces está en la historia patria la célebre frase de Bolívar: salve usted la patria, general Rondón. Y evidentemente, pues eso estaba enmarcado en el hecho de que ya Bolívar básicamente se estaba rindiendo frente al ejército español, y cuando llega el capitán Rondón, entonces Bolívar le dice que no, que ya está todo perdido, que ya no hay, y él le dice: ¿cómo vamos a perder si nosotros no hemos luchado? Y entonces ahí pues van al frente de batalla. Y justamente pues también llega, eso le dio tiempo para que la legión inglesa llegase y entonces finalmente se lograse la victoria. Así que entonces ahí está propuesta la actividad, ahí están las condiciones, léalas muy bien, participen todos. Espero que esta no ocurra como en el 20 de julio, que algunos se quedaron con 0 por no haber subido la evidencia. Quizás Una más iba a poner camisa de Colombia, siento muy normal. pues
si la tiene bien, si no use una amarilla, una roja, una azul o una cortina de... Bueno, la idea es que usted... Sí, profe, y si como yo la vez pasada tomé muchas fotos, puedo poner otra foto pero distinta de las que tomé la vez pasada. Pues ya me lo dijo, ¿no? La idea es que usted se tome una de este día, ¿no? Porque hay Pero cierto... es que mi mamá ya entró a trabajar y llega siempre en la noche. Pues se la toma esta noche. Igual para nosotros ya empieza el viernes a la puesta de sol. Entonces es válida que la tomen esta noche eh, y usted la acomoda mañana y la sube. Ah, bueno. Bien, eso entonces en relación con esta actividad. Recordar a los que solicitaron nivelaciones que hagan las entregas para hacer el proceso de calificación. Y ahí está el link. Creo que solo uno entregó que calificamos, los otros pues son las entregas en blanca que normalmente hacemos para no tener pendientes. Y para nuestra actividad del día de hoy, entonces vamos a iniciar con el tema de las dictaduras en América Latina. Y este tema lo vamos a trabajar mediante exposiciones. Entonces cada uno de ustedes, cada estudiante va a preparar uno de los dictadores de América Latina y nos lo va a exponer, nos va a contar en la clase qué bueno hizo, qué malo hizo, por qué fue tan perverso, qué crímenes cometió y si fue juzgado y cuál fue el veredicto y si pagó la condena o se murió antes de pagar la condena. Todo eso entonces nos lo van a contar ahí. Pero aquí les he puesto algunos detalles para que tengan idea de cuál es el personaje que le va a corresponder. A ver, ábrese. Entonces aquí tenemos, bueno, este es el caso del personaje número 11. Y bajo este tenemos los otros 10 personajes. Aquí en estos dos links que les he dejado, pues es para que tengan idea del personaje. Ahí solo hay un párrafo o una escasa información que le da una idea. Entonces este es un artículo que sacaron en México que nos presenta 10 de los personajes. Entonces el primer personaje fue el dictador Fulgencio Batista, que lo hizo en la República de Cuba, y ahí está entonces una breve información de lo que fue su proceso de dictadura allí. Esto entonces es su punto de partida para avanzar en el proceso de la presentación. Luego está Pinochet en Chile, luego tenemos a Videla en Argentina, luego tenemos a Stroessner en Paraguay, está Banzer en Bolivia, Somoza en Nicaragua, Duvalier en Haití, está Fujimori en el Perú, está Bombaverri en Uruguay, está Fidel Castro, que no puede faltar, también en Cuba. Y como ustedes son 11, pues aquí faltaba uno, entonces también llamamos al señor Noriega, que también fue un dictador en el siglo XX en la República de Panamá. Entonces ahí también está la información de algunos de los acontecimientos relacionados con la dictadura que él desarrolló. Entonces, ¿a quién le corresponde cada personaje? Entonces aquí en el documento de Word ya están asignados los personajes. Entonces, por ejemplo, en el orden que están los personajes y en el orden de la lista, pues los asignamos. Entonces, a Gaby, le toca el primero de los personajes del grupo de los 10, a Fulgencio Batista en Cuba. ¿Cuándo expongo? La exposición
empezaríamos la próxima clase. Todos deben haber hecho la entrega de acuerdo a las condiciones que vimos aquí. ¿Cuántas diapositivas debe tener mínimo? Eso depende. Tal vez unas 5 como mínimo, por ahí. Porque, como máximo. pues por ahí unas 10 máximo. La idea es que recuerden que usen texto en tamaño 32 y ilustren, pongan imágenes. Que igual si usted va a hablar de los crímenes, ponga una imagen que esté relacionada pues con los crímenes que él cometió. Si va a hablar de él, va a decir nació en tal parte, entonces ponga la foto pues del personaje y así. Si estuvo en la corte y usted está hablando del juicio que le llevaron, pues ponga la foto ahí. Eso se consiguen todas allí. Les dice: cada uno de los estudiantes deberá preparar y presentar la exposición de uno de los personajes principales dictadores de Latinoamérica. Entonces aquí en las condiciones dice que la fecha de entrega debe ser el 12 de agosto, lo cual significa que usted debe entregar eso a más tardar el día miércoles en la noche, porque el día jueves ya deberán estar todas las entregas, se supone, ¿no? Habrá alguno que no la haga, pero entonces iniciaremos con aquellos que están ahí ya, que hayan las entregas, y haremos un sorteo. Entonces, yo echo los papelitos aquí y voy sacando, y el que salga en el papelito es el que va a ir exponiendo. Si de suerte mala les cae que no ha entregado, pues I'm sorry for you. Empieza ya con el pie izquierdo, por lo tanto asegurémonos de ahí. Bueno, entonces vamos a ver lo que tiene que ver con los personajes. Entonces tenemos aquí, decíamos que Gaby estaría trabajando entonces con Fulgencio Batista, que es el primero del grupo de los 10. Luego Augusto Pinochet, que lo hizo en Chile, que es uno de los, bueno, de este grupo quizás los más conocidos por nosotros, los que hemos escuchado más mencionar, son 3. Pinochet en Chile, que ha sonado bastante, Fujimori en el Perú, que también sonó mucho el caso, y el último, que es Fidel Castro, que es del que más hemos escuchado, porque está pues todavía muy reciente a nosotros el impacto que él tuvo dentro del proceso revolucionario socialista en Cuba y en América Latina. Los otros personajes pues no es que no los conozcamos, pero pues generalmente no hemos escuchado acerca de ellos, entonces son menos conocidos, pero igual tienen su trascendencia en todo el desarrollo. A Toa Arias le corresponde entonces Augusto Pinochet. ¿Sí está por ahí Toa? Aquí no me da quiénes están. A ver, los saco y vuelvo. A ver si sí. No. Bueno, vamos a ver en esto. Ok, sí está Emily. Emily, ¿copiaste cuál es tu personaje? Sí, el de Augusto Pinochet. Listo, sí señora. Y Juan David Barrero, entonces le corresponde Jorge Videla. Jennifer Alexa, le corresponde entonces el señor Stroessner, que es el dictador de Paraguay. Heiber le corresponde entonces a el dictador de Bolivia, que es Hugo Banzer. A Ricardo le correspondería entonces el dictador de Nicaragua, que es Anastasio Somoza. A Marley
le correspondería entonces el de Haití, que es Francois Duvalier, el negrito, sí. Para que vean que no es porque solo los blancos son dictadores, no, también hay dentro de los de color, entre los afrodescendientes, también se manifiesta el querer sobresalir o el llegar al poder, o se le sube el poder a la cabeza. Sigue entonces José, le correspondería el del Perú, Alberto Fujimori, que es un japonés. A Giancarlos le correspondería Juan María Bordaberry, que es el dictador de Uruguay. Fidel Castro sería para Brenda, que es el dictador de Cuba. Y entonces para Valery, el 11º personaje, el dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Entonces, desde ya pueden iniciar el ejercicio de empezar a buscar, empezar a organizar. Eso es lo... No sé si tengan alguna pregunta en relación a, pues, a las instrucciones, a lo que se quiere lograr con esta actividad. Ok. ¿Sí? Esto sería lo bueno, lo malo, los crímenes, y si tuvo juicio o no. Sería como el resumen de todo. Y bueno, un poquito de biografía de él. Exacto, entonces dónde nació, eso lo cuenta al inicio, ya hacia el final pues nos cuenta entonces si ya se murió, cómo fue pues, su deceso, su muerte, si fue natural o si fue que lo ejecutaron bajo la sentencia de algún juicio o algo así. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces eso serían las instrucciones. Profe, el mío todavía está vivo. Sí, algunos todavía están vivos, por supuesto. Entonces se van a encontrar con ellos por ahí pagando todavía la condena, aunque la gran mayoría murió sin ser condenada, porque los juicios normalmente se demoran muchos años. Y por ejemplo ustedes ven el caso de Uribe, que lo llevan investigando más de 30 años y hasta ahora le han fallado una medida de aseguramiento. Entonces son casos particulares que han ocurrido y que han durado también alrededor de unos 30 años o más en investigaciones, que muchas de esas investigaciones pues se han llevado ya no en el país de origen, sino en la Corte Penal Internacional o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces pues son procesos más largos todavía, pero que finalmente tendrán una ejecución de sentencia, porque ya no están la corrupción que existe de pronto dentro de la justicia del país, que pueda estar amañada al poder, como se dice en el caso de Venezuela ahora con Maduro, que la justicia ya no es independiente, o como alegan los defensores de Uribe aquí en Colombia, que hay que reformar la justicia porque la justicia se la tomó las FARC, y entonces todos estos asuntos se dan. Entonces es cuando estos casos extraordinarios pasan a las cortes internacionales para preservar entonces los procesos, preservarles la garantía pues a los acusados, pero también garantizarle al pueblo, a la nación, a las víctimas la veracidad de los hechos. ¿Cuál es, ya que nos quedan algunos minuticos antes de que se corte, cuál es su postura frente a esta detención, esta medida de aseguramiento que profiere la Corte contra Uribe? Eso es muy poco porque, o sea, está prácticamente en un patio de juegos, porque el lugar donde está es inmensamente grande, así que debería antes ser mejor juzgado, aunque bueno, algo es algo.
Sí, una medida de aseguramiento en una dinámica de un juicio, de una cantidad de situaciones que se están dando en torno del investigado, se da porque se confina a un determinado lugar. Entonces ahora lo que la Corte ha hecho es justamente eso, al dictar medidas de aseguramiento contra este senador, el expresidente de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, pues es para justamente lo mismo. Entonces, básicamente en el lenguaje coloquial es tener el enemigo a la vista, estarlo observando, estar pendiente de sus movimientos, de sus jugadas, cosa que no se podría hacer si él está en completa libertad, porque con la capacidad de poder y de influencia que él tiene, podría viciar el proceso, podría influir en las decisiones del proceso. Entonces la Corte por eso le dicta esta medida de aseguramiento. Es dentro de un proceso normal, no significa que lo están ya declarando culpable. De hecho, el juicio podría salir inocente y ya entonces volvería normalmente a su proceso. Y no por eso, como están reclamando sus seguidores, pues se tiene que reformar las leyes. En Colombia hay que tener en cuenta que existe constitucionalmente una separación de los poderes, es decir, que el Ejecutivo no puede influir sobre el judicial, ni el judicial tampoco influir en el caso de los procesos que se dan en la parte ejecutiva o en la parte legislativa. Ayer, en este tópico, la Procuraduría de la Nación hizo un pronunciamiento muy particular y que afecta directamente a los que son seguidores de él y que son funcionarios públicos. Les voy a mostrarles aquí la noticia. Es que está. Estás por aquí. Hablamos de este tópico ya que es parte del proceso de las ciencias sociales. Entonces aquí están, cuando puedan, búsquense en este videito que explica algunos asuntos de fondo. A ver si abre. Aquí, este de aquí. Entonces el diario El Tiempo tituló en respecto al pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, que es el ente que garantiza los derechos del ciudadano, los procesos judiciales. Entonces tituló la noticia: ningún servidor público debe alentar a desconocer la decisión judicial. Ya esto se hace en virtud de que algunos funcionarios, hablamos de representantes a la Cámara, hablamos de gobernadores, hablamos de alcaldes, hablamos de concejales, hablamos de quizás la secretaria de despacho, el ministro de gobierno, bueno, cualquiera de ellos son funcionarios públicos. Y entonces ellos no pueden alentar al pueblo o a los seguidores del presidente Uribe para desconocer el fallo que ha proferido la Corte Suprema de Justicia. Entonces dice aquí que la Procuraduría General de la Nación recordó este miércoles que ningún funcionario público debe alentar a desconocer una orden judicial. ¿Qué implicaría esto para el funcionario público? Pues estaría entrando en un delito
disciplinario, básicamente, ese sería el término, un delito disciplinario, y la Procuraduría entonces entraría a hacerle un juicio disciplinario. Por lo tanto, básicamente, sencillamente tienen que dejar que el proceso se lleve a cabo y no entrar a polemizar allí. ¿Qué más dijo la Corte? Dice, la entidad emitió un comunicado en el cual recuerda el imperativo para todas las ramas del poder público de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, que no estoy de acuerdo, que no me gusta, que considero que es injusto. Eso no prima sobre el imperativo que tiene como funcionario público de dar cumplimiento a la decisión judicial. Así no le guste, así no esté de acuerdo, así considere que es injusto, debe acatar la medida y debe entonces, pues existen otros procesos. Uribe no ha terminado, no ha sido condenado, tiene muchos recursos para defenderse y muchas herramientas que puede usar para su defensa. Entonces dice, ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento. Para la Procuraduría, que es el organismo disciplinario, ese imperativo, el imperio de la ley, es lo que garantiza que sobreviva el Estado de Derecho y la democracia del país. Entonces, nótese esta frase que tiene bastante filosofía de fondo en el contexto. El imperio de la ley garantiza la existencia del Estado de Derecho y de la democracia en el país. Son procesos que hay de fondo que muy normalmente el colombiano de a pie pues no entiende, no comprende esos alcances que tienen las decisiones o que tienen también mis acciones en el momento de ser un funcionario, y podría terminar entonces cometiendo pues un delito de tipo disciplinario y pues me van a investigar posteriormente por esas acciones, por esos comentarios que hice, y muy posiblemente entonces hasta van a la destitución o van a la sanción del funcionario público por haber participado de ese hecho. Entonces son lo que está allí, son las decisiones que están de fondo en el contexto de las ciencias políticas de nuestro país en el momento. Listo, muchachos, entonces les dejamos el resto de los minutos para que los aprovechen para adelantar su investigación de este personaje que le correspondió, de este dictador, y entonces esperamos que puedan hacer la entrega y dentro de 8 días empezar con las presentaciones. Deseamos un feliz día, que el Señor les bendiga.